el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos nuestra Eucaristía por el eterno descanso de nuestro hermano Rodrigo Pérez Muñoz, hermano lasallista, que podría ser considerado, según el planteamiento que nos hace la Iglesia, especialmente el Santo Padre, como un modelo de cómo se alcanza la santidad a través del seguimiento y del cumplimiento de la propia vocación, su vocación de educador, que no solo le provocó, por decirlo así, la admiración de sus propios alumnos, sino también que puede ser un ejemplo en esta línea de alcanzar, de buscar la santidad. Hoy pedimos al Señor por él, esperando en el Señor que esté con él en el cielo. Nos disponemos ahora para celebrar estos sagrados misterios. Necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos de su paz y su perdón. Por eso, humildemente le decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria.
Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie, y oí una voz que decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y a ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor, los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias. Saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Aleluya,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. El profeta Ezequiel es enviado por Dios a un pueblo rebelde y testarudo que rechaza la palabra de Dios. Es lo que escuchamos en la primera lectura. También Jesús tiene la misma experiencia entre sus paisanos. Se habla, por tanto, en esta palabra de este domingo, del rechazo a los profetas, el rechazo a quien habla la palabra del Señor. ¿Se vendrá abajo por eso el mensajero de la palabra? San Pablo responde muy claramente que en medio de las dificultades, en medio de las debilidades, actúa en él la gracia de Cristo. Por eso él sigue adelante a pesar de todo lo que sufre. La novedad de Jesús es rechazada por sus paisanos y familiares. Era lógico. Se preguntaban de dónde le venía ese poder. Es curioso cómo cuando hay algo excepcional, ordinariamente se empieza rechazándolo. Hay una experiencia que cuentan del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que como sabemos, muchos lo buscaban. Tenía, como se dice hoy, buen rating. Sin embargo, él se quejaba de que no ponían en práctica sus enseñanzas. Y alguien le contestó, precisamente teniendo en cuenta este contexto del que estamos hablando: Santo Padre, les gusta el cantante, pero no la canción.
Cuando se habla con fuerza, cuando se habla con justicia, cuando se habla presentando valores, no gusta. Por más que lo haga la persona más atractiva que pueda existir, en este caso, Cristo. El contexto del Evangelio, Jesús ha mostrado con palabras y milagros la soberanía de Dios en el mundo. Ese es el contexto. Pero en su tierra no puede hacer nada. La gente de Nazaret se pregunta por la vida y milagros de Jesús, pero en el fondo se cuestiona sobre su identidad. Y es rechazado porque resulta incómodo, pues rompe los viejos esquemas de vida. Ellos, como muchos de nosotros, prefieren la comodidad y la seguridad de un estilo de vida ya establecido y a veces malo, con vicios, con problemas, con carencias que nosotros mismos hemos propiciado, y no se arriesgan a un cambio según el Evangelio. El evangelista Marcos es muy sensible a la idea del rechazo. Si rechazaron al Maestro, los discípulos no pueden esperar un trato mejor, pero tienen que aprender, como San Pablo, a no desanimarse y a mantenerse fieles ante la dificultad. En el rechazo a Cristo, o sea, no aceptar lo que Él es y lo que nos exige en el Evangelio, encontramos dos grandes peligros en nuestra forma de vivir la fe. El primero es el conformismo. Decimos, así ha sido siempre, y nos escudamos en eso. No nos gusta cambiar y nos cerramos a cualquier iniciativa nueva. En el conformismo, o sea, el quedarnos tranquilos con lo que somos y tenemos, aunque no estemos muy de acuerdo, encontramos, cierto, una buena seguridad. Nos contentamos con las formas y no buscamos un verdadero compromiso personal. Un segundo peligro, una segunda forma de vivir equivocadamente nuestra fe es la autosuficiencia. La tentación de querernos salvar por nosotros mismos, de poner nuestra fe en cosas externas, el dinero, la posición social, nuestras capacidades, etc. Y tratar de hacer prevalecer nuestros puntos de vista sobre los criterios del Evangelio. Pretendemos ignorar o hacer callar a quienes nos hacen ver que actuamos equivocadamente y hacernos tontos y no oír la voz de nuestra conciencia. Hay que revisar conformismo y autosuficiencia. ¿En dónde estamos parados? Aceptar a Cristo, que nos ha sido traído por su propia madre, María de Guadalupe, implica no solo que lo reconocemos y lo aceptamos de palabra, sino que de veras nos comprometemos a vivir según lo que Él nos exige. Esto es lo que mencionaba al principio de la misa, aprender a ser santos siguiendo nuestra propia vocación. Por eso María nos dice esa palabra maravillosa, que es como diríamos, un proyecto espectacular de vida. Hagan lo que Él les diga. Abramos nuestro corazón a la palabra del Señor. Que así sea. ¿De pie? Hagamos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja nuestras peticiones. A cada petición decimos: escúchanos, Padre. Oremos a Dios Padre por el Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos y por todos aquellos a los que se han confiado nuestras almas. Que nuestro Señor les dé fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar santamente las comunidades que les han sido encomendadas y puedan así dar buena cuenta cuando se les pida. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también para que Dios nos conceda la paz, que Él, que es la verdadera paz y el origen de toda concordia, transmita la paz del cielo a la tierra, la paz espiritual para nuestras almas y la paz temporal para nuestros días. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por los que se esfuerzan en seguir las sendas del Evangelio, para que nuestro Señor los mantenga en este santo propósito hasta el fin de sus días. Oremos también por los que viven en pecado, para que nuestro Señor les dé la gracia de convertirse, hacer penitencia y purificarse en el sacramento del perdón y alcanzar así la salvación eterna. Oremos. Oremos finalmente a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos que han salido ya de este mundo, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores, para que el Señor, por su gran misericordia, los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y elegidos, así como a Rodrigo Pérez Muñoz, en su 4º aniversario, que Dios lo llamó a su presencia. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre Santo, nuestras oraciones e ilumínanos con la luz de tu Espíritu, para que, sintiéndonos pobres y débiles, experimentemos la fuerza de Cristo y el poder de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El vino y el pan que te ofrezco
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos en la oración, pidamos a nuestro Padre común que nos fortalezca en nuestras debilidades, que nos dé el pan de cada día, que nos alimenta y nos da esa fuerza para cumplir siempre su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación
y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, los invitamos al Rosario del Amor Guadalupano. Como siempre, todos los días 12 de mes, y este próximo 12 va a ser este jueves. Este jueves tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Los esperamos con su rosario, por supuesto, su velita y por si acaso paraguas. Este día jueves 12 a las 7 de la noche nos vemos en la explanada del Bautisterio para comenzar este Rosario del Amor Guadalupano. Pedimos a todas las personas que no vayan a estar presentes físicamente, si lo están espiritualmente, y donde estén, recen un rosario y así se unen a las mismas intenciones. Próximo jueves 12 a las 7 de la noche. Los esperamos. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo.